Doy gracias a nuestro amado Salvador Jesucristo por concederme la bendición de poder llegar hasta sus hogares, hasta su lugar de trabajo, donde quiera que nos escuchen, cualquier día, en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos dejan saber a través de dejar ahí el mensaje que han escuchado, ¿verdad? La palabra y bueno, se valora mucho que se tomen el tiempo porque Dios recompensa grandemente. Un saludo a todos nuestros hermanos también que nos ven en diferentes partes fuera de los Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica. Bueno, hemos recibido correos aún de Filipinas. Hemos recibido correos de otros lugares por ahí por África, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que el mensaje llega a muchos lugares y se siente bonito, digamos, cuando uno se da cuenta de que quizás no vieron todo el programa, todo el mensaje, ¿verdad? Porque a veces somos así apurados, queremos todo rápido. Pero bueno, ¿verdad? Siempre Dios tiene una manera de cómo hacernos saber que está llegando la palabra hasta su vida. Doy gracias al Señor por mi familia, mi esposa, mis hijas, que siempre están ahí pendientes también del programa, ¿verdad? Aunque, como digo yo, haciendo una cosa y otra, pero Dios es bueno, ¿verdad? La palabra siempre llega a nuestra vida. Y agradeciendo a la iglesia Hechos 1.8 que patrocina este programa para que seamos de bendición. Saludo a todos nuestros hermanos que se esfuerzan para que podamos realizar lo que es la voluntad del Señor. Gracias al Señor, el fin de semana pasado estuvimos en una fiesta, nos gozamos mucho. Gracias al Señor por la celebración del 4º aniversario de Maná del Cielo, ¿verdad? Televisión y bueno, de muchos lugares, ¿verdad? Estuvieron viendo en vivo, gloria al Señor, porque vale la pena el esfuerzo, ¿verdad? Y este día pues meditamos un poco en que muchas veces, ¿verdad? Poco a poco, digamos, se valora a aquellos, ¿verdad?, que hacen el esfuerzo por llevarles palabras de bendición, pero sabemos que Dios, ¿verdad?, recompensa grandemente, y por eso es que el salmista David siempre decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será de continuo en mi boca. En Jehová se alegrará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y luego invitaba y decía: engrandeced a Jehová conmigo y engrandezcamos aún a su nombre. Quiero compartir, ¿verdad?, esta hora un pequeño pensamiento acerca de en quién debe de estar puesta nuestra confianza. Siempre es bueno tener a alguien de confianza, pero sin olvidarnos de que muchos de los que han puesto la confianza en alguien, al final les ha fallado, porque de una u otra manera todos los humanos fallamos, pero el único que no falla y es fiel y verdadero es nuestro amado Salvador Jesucristo, demostrando su amor por la humanidad en la cruz del Calvario, demostrando su fidelidad, aunque Él conocía y sabía lo que iba a cruzar para que tú y yo seamos salvos. Él no desistió, vamos a decir, ¿verdad?, no claudicó, sino que Él salió adelante hasta que, con el dolor más grande que un ser humano pueda quizás resistir,
Él dijo, consumado es, hecho está. Y qué hermoso, ¿verdad? Es cuando se está haciendo alguna labor, algún trabajo y de repente suele decir, qué bueno que ya terminé. Hay un descanso. Bueno, es tener a alguien, ¿verdad? Que podamos nosotros confiar nuestras necesidades. Y cuando hablo de alguien en quien confiar y que responda a nuestras necesidades, me refiero a Jehová de los ejércitos, a nuestro amado Salvador Jesucristo. No lo digo, Él mostró con su amor, con su vida, entregándole en la cruz. Y quiero compartir en el Salmo 4, unos versículos del Salmo 4, del verso 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Clamare o clame. Bien, en la vida todos nos van a fallar. Solo hay alguien que nunca falla y ese es nuestro único y bendito Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, la honra y la gloria y la alabanza, toda adoración sea para Él. Pero muchas veces, cuando estamos en angustia, es cuando creemos que Dios puede escuchar nuestro clamor. Hace ya muchos años, estoy recordando una oración. Muchas veces, en ciertos apuros, preocupaciones o dificultades, yo decía, voy a buscar de Dios. Es más, ¿verdad? Decía, yo me voy a volver, aleluya. O un día yo voy a ser cristiano. O me gustaría ser evangélico. Y en esa ocasión hice esa oración. He hecho muchas oraciones en adversidades, en dificultades, pero creo que como esa es única. Era un tiempo donde mi país estaba cruzando por un conflicto, una guerra civil. Y bueno, estaba aquello, ¿verdad?, de que el que capturaban era raro, el que no asesinaban. Y bueno, me capturaron y no puedo decir que me golpearon porque la verdad, Dios me guardó. Ahora lo reconozco que Dios me guardó, pero lo que recuerdo en esa oración es que me habían vendado y me habían apretado demasiado. Lo mismo me habían amarrado mis dedos pulgares, pero fuertemente como que querían cortarlos con el cáñamo o el hilo. Y bueno,
Llegué a un momento en que sentía como que mi cabeza iba a explotar del dolor, manos atrás, no podía sobar yema con yema, porque era un terrible dolor. Ahí clamé y recuerdo que le dije, Señor, le dije, si tú me sacas de esta, cuando yo salga te voy a buscar. Y bueno, ahora yo sé que sí fue la mano del Señor, porque después de 2 horas que no soportaba, duré hasta la madrugada, 3 o 4 de la madrugada, ya sin dolor. Pero pasaron 18 meses para yo estar en libertad. Y la verdad, pues, no le busqué. Parece que se me olvidó. Pero no lo era así porque aún ya en eso que le llamamos despedida, para salir de mi país hacia los Estados Unidos, estaba en una barrotería junto con mi hermano y el esposo de mi hermana, que ahora es pastor, y mi hermano también predica la palabra del Señor. Pero estando en esa condición, tomando licor, y veo así a mi izquierda, y había un grupo muy pequeño, por cierto, en un estacionamiento allá en El Salvador, y estaban cantando, y rápido detecté que eran evangélicos, porque en la cárcel había visto a muchos que llegaban a cantar con guitarra, y bueno, me llamaba la atención, y por rato me acordaba de lo que le había prometido el Señor, pero realmente en la cárcel no acepté a Cristo. Pero sí recuerdo que en mi mente dije, ¿hasta cuándo, en lugar de estar haciendo lo que estoy haciendo, estaré con aquel grupo? Y yo sé que no era una oración, pero Dios escuchó mi necesidad interna. Y fue así casi como al mes de eso, cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador en el año 84. Y la razón que puedo decirles que como cristiano, como evangélico, como hijo de Dios, o alguien como hija de Dios, tenemos aquella bendición y pudiese decir grande bendición de tener a alguien a quien clamar. A veces como humanos, nunca nuestras emociones están en un solo nivel. Hay altas y bajas. De la misma manera que, aunque hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En cuanto estamos contentos, estamos enojados. Y Dios, conociendo esa necesidad de nuestra vida, nos dice a través del apóstol Santiago, airaos, pero no se ponga el sol en vuestro enojo, para que no pequéis. Así es de que eso me lleva a mí, me da mucha alegría y satisfacción de que puedo clamar al Señor. Claro que no siempre tengo que clamar en angustia, sino que también clamar de gratitud cuando no hay problemas, cuando no hay dificultades. Pero muchas veces estamos angustiados y es cuando en la angustia buscamos del Señor.
Y aunque no lo sabía, pero en la palabra del Señor, en el libro de Deuteronomio dice que a causa de la angustia, el corazón del hombre se volverá a Jehová. Entonces, aunque no nos guste la angustia, las adversidades, es posible que por ella o a través de ella surja la necesidad de tener a alguien en quien confiar. Constantemente estoy compartiendo verbalmente, personalmente, con personas de que en cuanto están con ánimo arriba, están con ánimo abajo, y yo les digo, no, eso es natural. Lo único que tiene que hacer uno es aprender a sobreponernos ante cualquier situación. Y claro, qué mejor que buscando el rostro del Señor. Yo aconsejo, ¿verdad? Si le es posible dejar de hacer lo que está haciendo, pues lea la Biblia, cante una alabanza, haga una llamada a un hermano, o sencillamente póngase a hacer algún trabajo que le ocupe esa mente y de repente Dios obra. Este es el caso de David. Sabemos que él fue un hombre que cruzó pero muchísimas dificultades, muchísimas batallas, pero también obtuvo muchos triunfos. Si recordamos el canto de las mujeres cuando decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces, en la batalla, él aprendió que no es con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Como cristianos, como creyentes, como evangélicos, como hijos de Dios, podemos contar con la potencia de nuestro Dios Todopoderoso. Y es ahí donde nosotros debemos de enfocarnos, al igual que David, que fue el hombre del cual habla la palabra que dice que su corazón era como el corazón de Dios. Esa es la diferencia entre un David y un Saúl. David aprendió a enfrentar, aprendió a pedir perdón, aprendió a arrepentirse. Él decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti. O sea, él siempre buscaba esa comunicación. Y a pesar de conocer, digamos, y este es el peligro que todos corremos. Para muchos les es facilísimo quedarse en casa y no ir a congregarse. Por pereza, por desidia, porque no le interesa. Y aunque no sea así, a veces es lo que manifiesta. Pero a David le salió caro el haberse quedado en casa cuando debería estar al frente de la batalla. Si David hubiera estado en la batalla, ese pecado no lo hubiera cometido. Y sabemos que fue un hombre que le falló muchas veces a Dios. Todos conocemos a través de la palabra, ¿verdad? Los errores que él cometió,
que él cometió, como en el caso de Betsabé. Pero David tuvo una gracia, y es que fue, por decirlo así, un pecador arrepentido. Un pecador que se arrepentía. El problema es cuando se le falla a Dios o le fallamos a Dios y nos quedamos disimulados como si todo está bien, como si todo está en paz. Y no le pedimos perdón, no nos arrepentimos. Aunque Proverbio nos dice que el que encubre su pecado no prevalecerá, no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta de él, alcanzará misericordia. Por eso es de que fue un pecador arrepentido, él siempre se arrepentía de su pecado y le pedía perdón a Dios y nunca dejó de confiar en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver acá, digamos, dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y vemos en el Salmo 51 donde él le dice, ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí conforme a tus misericordias. Es ahí donde nosotros podemos ver por qué razón David dice que al corazón contrito y humillado, él no despreciará jamás. ¿Qué nos está diciendo el rey David en este versículo? Veamos, dice, respóndeme cuando clamo. Ahora, ¿por qué? Pero ¿por qué él le decía? ¿Por qué, verdad? Pareciera que le está reclamando a Dios que le responda. La razón o la respuesta es que David tenía mucha confianza en Jehová. Tenía mucha confianza en Dios y nosotros debemos de tener mucha confianza en nuestro amado Salvador Jesucristo para poder sobreponernos ante cualquier batalla, adversidad, dificultad que se nos presente. A cada momento están surgiendo situaciones, pero bendito sea el Señor, solo escuchamos que es a miles de kilómetros de acá. ¿Qué pasaría si estuviéramos nosotros en esos lugares de conflictos? Creo que no estaríamos en la misma condición cómoda que ahora nos mantenemos y continuamos así. No hay ese fervor, no hay ese aliento por buscar y servir a Jehová, servirle. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. David sabía bien que no hay justo como nuestro Dios. No hay justo, ni aun uno, justo solo Dios. Cuando aquel joven rico le dice, maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Y le dice, guardar los mandamientos, honrar a vuestros padres. Y le dice, pues todo eso lo he guardado.
Y por la respuesta del Señor, creo que era verdad, que lo había guardado, porque no le dijo, ¿me estás mintiendo? ¿O estás seguro de lo que me dices? No. El Señor le respondió, le dice, pues entonces anda y vende lo que tiene y repártelo, compártelo con los pobres. Y dice que se fue muy triste el joven rico porque tenía muchas riquezas. Entonces, eso es lo que sucede cuando no hay un corazón contrito, no hay un corazón arrepentido. Nosotros sabemos que solo Dios es justo. David dice, ¿verdad? Cuando estaba en angustia, o sea, pienso que David recordaba cuántas veces y de cuántas situaciones, peligros, Dios ya lo había guardado. Jehová ya lo había auxiliado, lo había sacado de dificultades. Como también a nosotros, de cuántas Dios nos ha librado, de cuánto Dios nos ha sacado y de cuántas adversidades, pruebas, luchas, enfermedades, dolor y todo peligro Dios nos ha sacado adelante. Y por una dificultad, muchos le han dado la espalda al Señor. Y al darle la espalda al Señor, lo usan como un pretexto para volver a hacer las cosas que saben que no es agradable delante de Dios, que saben que le están desobedeciendo a Dios, pero según creen que por estar apartados de Dios, ya la hicieron. Cuando el Señor escuchó que estaban hablando acerca de lo que estaban sufriendo sobre lo que había caído la torre de Babel, el Señor les dijo, en verdad os digo, que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Por eso es que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Yo no sé cuál sea tu batalla, tu lucha, tu dificultad. Quizás sea con tu esposo o con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu vecino, con los hermanos de la iglesia, con tu pastor. ¿Quién sabe con quién tengas dificultades? Pero todo eso a veces Dios lo permite para ver si tú le buscas con corazón sincero. Entonces, cuando estaba en angustia, o sea, le recuerda, ¿verdad? Cosas anteriores de las que le había librado. Y luego le dice, y tú me insistes en ensanchar, o sea, sentirme libre, sentirme alegre, sentirme feliz, sentirme amplio, saber que me oyes, saber que me respondes, saber que me ayudas, saber que estás conmigo, saber que no me has desamparado, saber que no me has dejado, eso consuela. Y es la razón por la cual el enemigo a muchos hasta les mete malos pensamientos, como decirles, ya Dios te abandonó, ya Dios te desechó, ya Dios no quiere saber nada de ti, porque mira cuántas veces has pecado y has vuelto, y has pecado y has vuelto, y bueno, ya Dios no te cree. Es una mentira del diablo. Él dice en su palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios lo había escuchado y lo había prosperado. Entonces, cuando David recuerda de cuántas veces lo había ayudado, cuando David le dice, responde
cuando a ti clamo, entonces vemos nosotros que Él recuerda y nomás le dice, ten misericordia de mí. Amados hermanos, muchas veces nosotros creemos que merecemos todo, que somos merecedor de todo. No, el que merece toda la gloria y merece toda la honra y merece toda la alabanza y toda la adoración es Jesucristo. Pero hay muchos que se andan quedando con lo que no es de ellos. Por eso le dice, tú me hiciste ensanchar, y ahora aquí le dice, ten misericordia de mí. Está implorando misericordia que tenga que hacer con nosotros. O sea, nosotros también, ¿verdad? Podemos decirle, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque por nada nosotros le podemos estar fallando al Señor. Pero es tiempo que volvamos con el Señor. Y luego le dice, oye mi oración. ¿Cuántas veces usted le ha dicho, oye mi oración? Escucha mi clamor. David era un hombre que sabía humillarse ante Dios. Hay muchas oraciones que son arrogantes, como aquel que decía, te doy gracias y te alabo porque no soy como este publicano. Y yo hago esto, y yo doy esto, y yo pongo aquí, y yo pongo allá. Mas el otro dice que solamente decía, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Dios. Y dice que se levantó más edificado el que reconocía su falta que aquel que se alababa a sí mismo o se consideraba que la tenía todo hecho. Oye mi oración, lo mismo implora a Dios que oiga nuestra oración. ¿Por qué le pide que tenga misericordia de él y que oiga su oración? Porque como vemos en el Salmo, ¿verdad? Vemos en los Salmos, él tenía muchos enemigos. Como también nosotros tenemos enemigos de nuestras almas, que están acechándonos, que están buscando, procurando, ¿verdad? Están luchando, trabajando por vernos apartados del Señor. Pero cuando tú aprendes a arrepentirte y a tener comunión con el Señor, dice en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no habrá plaga que toque tu morada. Tenía enemigos que procuraban hacerle daño y Dios, al parecer Dios no lo estaba escuchando. Por eso le dice, respóndeme cuando a ti clamo. Es importante y darnos cuenta de que el bien y el mal siempre están en función. Lo bueno y lo malo. Pero si tenemos a Dios, dice un versículo que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso dice el verso 2, Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra e infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Casi todos procuramos o tratamos de hacer lo que hizo Adán. Adán quiso cubrir, tapar su pecado con hojas de higuera. Pero Dios le mostró
le mostró que no era así la manera. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Aquello que nosotros llamamos batallas, luchas, dificultades, y que muchas veces oramos que Dios nos libre o nos ayude a salir de ella, es posible que es lo que Dios está usando para poder tenerte cerca de Él. Dios conoce el mañana, nosotros apenas conocemos el ahora. Pero Dios conoce el mañana. Y es la razón por la cual debemos declamar a Dios. Este pobre clamó, dice David en el Salmo 34, y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. En el 34:19 dice, son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Por eso es de que el tema es en quién debe de estar puesta nuestra confianza. Jeremías dice, Jehová le dice al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque hay que confiar en el Señor Jesucristo. Hay que confiar. Y en los capítulos 18 de Segunda de Reyes, ahí vemos nosotros una batalla que se da. Una batalla en donde el profeta Elías ve que el pueblo se va tras de los Baales. Y llega un momento en que Elías reúne al pueblo de Israel y le dice que escojan, que elijan al Dios que responda con fuego. Y dice que hicieron el holocausto y empezaron los profetas de Baal a clamar y a clamar y a clamar, pero Baal no respondía. Así muchos están pedirle y pedirle a los ídolos, y los ídolos no pueden responder. Los ídolos no pueden hacer nada bueno y nada malo. El ídolo es ídolo. Por eso es de que luego después, ¿verdad? Elías hasta se burlaba y le decía, grítenle, a lo mejor está dormido Baal. Y dicen que se sajaban, se lastimaban, se herían a sangrar, que es la costumbre de ellos. Pero cuando llegó el momento del sacrificio y vemos nosotros cómo, ¿verdad? Elías arma el altar, porque el altar de Jehová estaba arruinado. Y lo arma, pone parte del buey y mandó a pedirles que tiraran cantaradas de agua a llenar la zanja. Y cuando clamó, dice que vino de lo alto el fuego y consumió el holocausto y lamió hasta las piedras. Ese es el Dios de los ejércitos. Ese es el Dios que conocía David. Y ese es el Dios que te predico. Un Dios que responde. Un Dios que está presto para ayudarnos cuando clamamos a Él. Vamos a dejar un tiempo, como siempre tenemos la bendición de poder un canto, ya que también en el canto hay un mensaje
cantad, y espero que esta alabanza sea de edificación y de bendición para su vida. Y vamos a dejar el tiempo para escuchar una alabanza. Que a las personas les preocupa tanto es tener dinero y un buen trabajo. No se han dado cuenta que todo es pasajero y sin Jesucristo todo es un fracaso. Hay muchos que tienen hasta 3 trabajos, viven afanados por comprar un auto. No se han dado cuenta que todo es pasajero y sin Jesucristo todo es un fracaso. Lo que sí debe preocuparnos cada día, ser más santos y agradar a nuestro Dios. Pero muchos solo viven preocupados cómo realizar sus pagos y se olvidan del Señor. Los que tienen mucho no buscan de Cristo, porque las riquezas los tienen cegados. Los que tienen poco es un caso distinto, las necesidades lo traen afanado. En Mateo 6, verso 33, la Biblia nos dice: no estéis afanados, mas buscad primero el reino de los cielos y las demás cosas se irán añadiendo. Lo que sí debe preocuparnos cada día, ser más santos y agradar a nuestro Dios. Pero muchos solo viven preocupados cómo realizar sus pagos y se olvidan del Señor. Gloria al Señor. Bendito sea Dios, verá, por esa alabanza, verá, que nos habla de que no hay que afanarnos, ya que dice el Señor Jesucristo que por mucho que te afanes no puede añadir un codo a nuestra estatura. Y bueno, verdad, la palabra del Señor también es predicada a través del canto. Dios bendiga a nuestro hermano Jairo Solares, que siempre, verá, nos bendice con sus alabanzas. Entonces, continuando, verdad, el clamor de David, verdad, el clamor de David, como le decía, siempre es bueno tener a alguien quien clamar. Y cuando él dice: ten misericordia de mí y oye mi oración, esto es algo que muchos de nosotros olvidamos o no creemos que si clamamos a Dios nos puede ayudar. O si lo creemos, no lo practicamos, ¿verdad? Porque preferimos mejor, como dice, ¿verdad?, llevarnos de frente y aguantar en lugar de clamar. Y es preferible mejor orar, clamar, pedirle al Señor y Él, ¿verdad?, hace la obra en nosotros. Como decía, ¿verdad?, la razón por la cual David, ¿verdad?, pedía que tuviera misericordia de él es porque tenía muchos enemigos,
¿verdad? Que lo perseguían, al igual que el creyente, el cristiano, el apóstol Pablo en el libro de Efesios, carta a los Efesios, en el capítulo 6, ¿verdad? Del 10 al 18, dice que nos vistamos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes ante toda acechanza del diablo. También nos dice, ¿verdad?, que la carne y el espíritu mantienen una guerra continua. La carne siempre busca lo temporal, lo de este mundo, pero el espíritu anhela y desea lo celestial, lo espiritual. Y es la razón por la cual, digamos, nosotros debemos de saber también que el apóstol Pablo nos dice que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces hay muchas razones, muchos motivos por qué clamar, por qué orar, pero esta es una actitud, debe de ser una actitud de alguien que confía en el Señor Jesucristo, alguien que confía en ese Dios verdadero. Pero que esta desesperación, ¿verdad?, que llegue en ese momento, por eso debemos de tener siempre esa, quizás, ¿verdad?, así como hay adicciones malas, y muchos son adictos a muchas cosas, ¿verdad? Pero si nos volvemos adictos a la palabra, adictos a leer la palabra, adictos a escuchar alabanza, a servir al Señor, una adicción sana por servir al Señor. No va a haber tiempo, frío, calor, que nos detenga para ir a hacer la voluntad del Señor. Claro, no es fácil, hay que esforzarnos, ¿verdad? Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Cada uno de nosotros conocemos y consideramos. ¿Por qué David se encuentra tan desesperado? Y le dice, ¿verdad?, hijos de los hombres, en el versículo 2, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Por qué todos los que le rodeaban le habían fallado? Igualmente, digamos, en una ocasión, ya lo he dicho, ¿verdad? Me sentía solo, abandonado, iniciaba el ministerio. Estoy hablando casi de 29 años atrás, ¿verdad? Pero hasta le dije, Señor, hoy que necesito la mano de un amigo, todos me han abandonado. Me dice el Señor, no, nadie te ha abandonado. Soy yo el que te estoy enseñando a depender de mí. Entonces, a veces Dios tiene que enseñarnos a depender de Él. ¿Y cómo supe que fue el Señor? Porque trajo paz a mi corazón esa respuesta. Yo tengo algo, cada quien tiene la manera de cómo conocer y saber que lo que va a hacer va bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Jesucristo. Yo he decidido, a veces ya con fecha y todo, de viajar, decido no viajar, porque en lugar de sentir esa partecita que yo conozco del Señor en mi vida, cuando Él me confirma que es su voluntad y yo no la siento, yo no me muevo. Pero si siento esa paz, esa alegría y sé que el Señor está conmigo y tengo esa convicción y esa certeza, yo voy y yo sé que Él guarda mi salida y mi entrada. Pero cada quien tiene su manera de cómo conocer del Señor. Yo tengo mi manera de cómo me acerco a Él. El servirle, pues, es mi deleite y mi alegría. A mí me dicen, ¿verdad?, que haga algo para el Señor y yo lo hago con alegría. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor, ¿verdad?, retribuye. Es más, digamos, me ha dado abundancia. ¿Verdad? Tengo paz, tengo tranquilidad, ¿verdad? Duermo tranquilo, no estoy desesperado. A veces hay batallas, hay luchas, pero puedo clamar a Él. Por eso dice, ¿verdad?, hijo de los hombres,
era la gente que le rodeaba. ¿Hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Lo estaban difamando y buscaban con mentira a ver en qué lo hallaban. Lo mismo que hacían con el Señor Jesucristo. Muchos al Señor Jesucristo no se acercaban porque querían oír o saber la palabra o aprender de Él, sino que lo seguían y lo buscaban, y muchos se atrevían a preguntarle, no porque querían aprender, sino para ver dónde Él fallaba, dónde Él fracasaba. Como muchos se acercan a uno y nos hacen preguntas muchas veces, no porque quieran saberla, sino porque ellos quieren saber si uno la sabe. Pero claro, no somos enciclopedia bíblica para poderlo saber todo, pero el Señor Jesucristo sí lo sabe todo, lo conoce todo, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces, cuando David se encontraba en diferentes actitudes de aflicciones, de batallas, de pruebas o de lucha, él sabía dónde refugiarse. Yo he dicho a veces, y también sé que David lo dijo, hubiese yo desmayado ciertamente si no creyera que veré la voluntad de Dios. Veré la gloria de Dios, veré la gracia de Dios. Y vemos nosotros de que Él les dice, ¿hasta cuándo buscaréis la vanidad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Amaréis la vanidad? ¿Amaréis la mentira? ¿Buscaréis la mentira? ¿Hasta cuándo? Y creo yo que puedo decirlo de mis propias palabras, ¿hasta cuándo se van a estar engañando a sí mismos? No la pueden hacer solo. Todo ser humano necesitamos de Dios. Todos, en cualquier momento, en cualquier ocasión, necesitamos de Dios. Y es necesario, es importante que nosotros digamos, nos volvamos a Él ahora, antes que sea demasiado tarde. Pero David confiaba en Dios y nos da una buena lección en los libros de los Salmos. Saber pues que Jehová ha escogido al piadoso. Nos dice en el verso 3, para ir concluyendo. Saber pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced el sacrificio de justicia y confiad en Jehová. El verso al 5 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Nosotros sabemos que estar consciente que Jehová ha escogido para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamare, que temblemos no de miedo, sino de fervor, para no caer en el pecado, que meditemos en nuestros corazones, especialmente que meditemos en la palabra del Señor Jesucristo, al acostarnos y en todo momento que tengamos tiempo de hacerlo, y que callemos. No tenemos por qué reclamar siempre, la culpa es nuestra de que Dios a veces no nos responda en el momento. Que ofrezcamos sacrificios de justicia, no al estilo del Antiguo Testamento, sino con frutos dignos de arrepentimiento. Estimado amigo y hermano, que estamos acá, no sé qué batalla pueda estar cruzando, pruebas, luchas, dificultades, pero algo que puedo decirlo, como dijo David, este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todos sus temores. Él me libró de todas mis angustias.
Por eso puedo recomendarle y decirle, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Si nosotros confiamos en el Señor, tengámoslo por seguro que Él nos va a responder. A veces nos responde con sí, a veces nos responde con no, y otras veces nos responde con espera. Espero y confío en el Señor que este consejo de la palabra haya sido de bendición y edificación para su vida, y será hasta el próximo programa con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que estaremos acá nuevamente compartiendo las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Este programa Recibiréis Poder es auspiciado por Ministerio Pentecostal Hechos 1:8. Si gusta visitarnos, horario de servicio.